Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai de A Viajar y Comer y hoy estamos en una nueva excursión. Estamos en el Parque Nacional Talampaya con una vista muy linda y bueno, si habrán visto el video anterior, estábamos en el Valle de la Luna y ese mismo día, después de recorrer el Valle de la Luna, íbamos a venir a Talampaya. Bueno, no sucedió eso, hubo un inconveniente, se ve que el día anterior había llovido bastante en el parque y bueno, hubo un par de problemas, cancelaciones y reprogramaciones y entonces nos cambiaron nuestro tour para el día lunes. Así que bueno, hoy son unos días después de la excursión del Valle de la Luna. Hoy salimos a las 9:30 del hotel y llegamos a las 12:10, así que es un poquito más de 2 horas y media de viaje. Sí, además justo hoy es el mismo día que dejamos el hotel. Exacto. Hoy esta vacación se está terminando, está llegando a su fin, es el último día, así que sí coincide el día que vamos a hacer este tour de Talampaya con el día que dejamos el hotel, digamos, hicimos el checkout, pagamos las cuentas que debíamos y demás. Exacto. En realidad nosotros deberíamos salir hoy a las 12, deberíamos estar saliendo desde el hotel para Buenos Aires. Pero bueno, hacemos esta parada intermedia, hacemos el recorrido de Talampaya y después volvemos directamente para Buenos Aires. El lugar por ahora se lo ve muy lindo, tiene todos los servicios que necesitamos, como por supuesto baños, y tiene un restaurante que está muy pintoresco y tenemos una zona que nos cerraron para la gente de Noche y Día de Turismo para que podamos comer, almorzar y después hacer el recorrido por el parque, que nuestra salida es a la 1:30. Comentarles un poquito, el parque este y el parque Ichigualasto, Valle de la Luna, en más o menos de 2005 a 2007 se declaró Patrimonio de la Humanidad. Antes de ese periodo no lo visitaba tanta gente y luego de que se declaró Patrimonio de la Humanidad empezó a recibir un montón de visitas y hoy hay un montón de turismo en estos dos parques. Sí, dicen que a partir de ese momento el turismo subió como un 1000%, ¿no? Sí. La cantidad de visitantes que llegaron a estos parques. Exacto, nos contaba nuestro guía de Noche y Día Turismo que antes al año venían, no sé, 10 viajes para esta zona y hoy en día hay como 47 viajes por año a la zona de La Rioja y a visitar estos parques. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy, vamos a comer y después les mostramos todo el recorrido. Bueno, acá bajamos en la primera estación en Talampaya que se llama Petroglifos. ¿Qué se supone que vamos a hacer? Vamos a hacer una caminata y vamos a ver tipo las escrituras que hay en las piedras. Ok. Fíjense el paisaje que estamos viendo. Esto no se los puedo describir. Es espectacular. Bueno, sí, será una caminata de 25 minutos y les estaremos mostrando los puntos de interés de esta parada y de las que siguen. Ok, estos son como Sí, las los dibujos, pinturas, ¿no? las pinturas. Humanos, animales. Abajo más animalitos. Impresionante. Y les come. Y esto va a ser roca sedimentaria que tiene aproximadamente 230 millones de años. Hacía referencia de acuerdo al carbono 14, estamos hablando y aproximadamente hace 500 años antes de Cristo. Sacándolo más fino y dejando la roca más dura expuesta en ese lugar que sería eso, ¿sí? Los grabados de pintura en las piedras que les mostró el negro recién datan de 500 años antes de Cristo, o sea, hace 2500 años más o menos. Y ahora estamos en el Jardín Botánico, que es la siguiente parada, la parada número 2. Así que bueno, vamos. Según dijo la guía, es como el centro del cañón. Exacto. De hecho, estamos en estas paredes gigantes, espectaculares. Y bueno, vamos a seguir a la guía a ver qué nos sigue contando. Se supone que es el Jardín Botánico porque, como ya les comentamos en el video de Valle de la Luna, esta zona es árida, no hay mucha vegetación y justamente en esta zona sí hay muchísima vegetación porque hay un río subterráneo. Que de hecho es el que se inundó el otro día, que nos dejó sin hacer el paseo, ¿no? Exacto. ¡Wow!
Además, el cielo azul, ¿no? Quedó como... El contraste es espectacular. Y nosotros lo vemos más rojo todavía. Este se llama jume blanco. Ven sus hojas como cápsulas pequeñas. Adentro tiene agua salada, ¿sí? Le absorbe el salitre de la tierra. Es una de las comidas preferidas de los cuises. Y hay muchísimos en el lugar. Tenemos el atamisqui, que es esta, ¿sí? Sabemos que hay pueblos, ríos, canciones, nombres con esta planta. ¿Para qué servía? Para cuando los animales estaban lastimados. Se sacaba la hoja, se la molía y se la colocaba sobre la herida. Y servía como cicatrizante de manera natural. Dos, tres. ¡Aplauso! Y en esta estación está muy buena esta idea. Nos dan agua, café, nueces y pasas. Todo, obviamente, gratis. Sí, sí. Regalan. Uy, tremenda avispa. Ujú. Sí, el café es muy rico, ¿eh? Viene ya dulcecito y las nueces. No, las nueces están bárbaras. Bueno, seguimos a la próxima estación entonces. Sí. Tercera parada de este paseo espectacular en Talampaya. Acá tenemos lo que vendría a ser la catedral gótica, ¿sí? Porque si se ven las figuras en la pared, se puede llegar a interpretar cada uno de estos picos puntiagudos como las torres de una catedral gótica, ¿no? Exacto. Sí, nos hizo acordar un poco a la Sagrada Familia de Barcelona, ¿no? Que estuvimos hace poco. Sí, sí, bastante parecida. Y bueno, después hay un montón de otras figuras que están como escondidas. Por ejemplo, si vemos por acá, se supone que hay un cóndor. A ver si lo podemos... Eso sería un cóndor. Parece que es bastante claro. Pero bueno, hay un montón de otras figuras que están libres a la interpretación de cada uno. ¿Vos pudiste encontrar alguna? Sí, la del cóndor, y por allá había un rey mago en camello, ¿era? Rey mago en camello. A ver Sí. si lo podemos encontrar. Ahí está. Se supone que eso es un rey mago en camello. ¿Seguimos hasta la próxima parada? Sí, está viniendo espectacular esta excursión, es increíble los paisajes que estamos viendo. A mi gusto, mucho más lindo que Talampaya. Bueno, son dos paisajes diferentes, pero este como que es más impresionante. Sí, no es para ponerlos a competir tampoco, ¿no? Sí, no, pero bueno. Pero bueno, sí, es verdad. Por suerte no venimos caminando mucho, no nos venimos cansando tanto, no nos venimos transpirando tanto. Hace calor, harán 33, 34 grados. Pero hay un vientito Sí, hay un viento espectacular, espectacular. que ayuda. Bueno, vamos a ver cómo sigue este paseo. Estamos en la última parada. En esta parada tenemos una gran pasarela que mientras que vamos caminando podemos ver diferentes geoformas. Por ejemplo, tenemos una acá enfrente que es la tortuga. Sí, También- la tortuga o la olla Essen. La olla esa le dicen algunos. Una Yo le vi persona forma de dijera. tortuga. Y es bastante clara la tortuga, ¿no? Sí, súper. Y después tenemos otras dos. Una que es el jarrón, ¿era? El botellón, El botellón. que es esta de acá. Ujú. Perdón que tenemos el sol de frente. Y la última que vamos a apreciar acá es el monje. Sí, el monje, que dependiendo de dónde lo mires, también algunos le ven otro tipo de formas, como por ejemplo Cristóbal Colón. Una tortuga ninja. Los chicos dicen que es una tortuga ninja o el zapopete. Claro. Pero bueno, todo, como decía May, depende del ángulo de donde lo veas. Exacto. Y de la imaginación que tengas, ¿no? Un poco, porque a veces hay que poner un poco de imaginación para poder ver las diferentes geoformas. Estamos yendo a ver las dos geoformas principales. Exacto. Ahí se las mostramos. Acá May dice que descubrió una geoforma nueva que se llama La choza. La Choza. Muy buena. Bien, acá tenemos las geoformas principales, en este caso la de la derecha, que vendría a ser la torre de ajedrez. Ujú. ¿Sí? Además ahí en su extensión es muy alta. Y al lado lo que vendría a ser el tótem. ¿Sí? La verdad no sé bien qué es un tótem, pero
Déjenlo en los comentarios. Bueno, la verdad muy interesante, hermoso. Y además si tenemos estas 3 figuras, no sé, como que esta sería una foto súper representativa de Talampaya, ¿no? Bueno, hora de regresar a la base y de empezar a despedirnos de esta excursión y este viaje. Exacto. Pero bueno, ahora mientras, antes de irnos a Talampaya, les contamos el balance de la excursión y el balance de lo que fue este viaje. Volvimos a la base y lo que nos encontramos acá es un sendero del Triásico, que según nos dijeron, tiene varias representaciones a escala de los dinosaurios de la época. Así que vamos a ver con qué nos encontramos antes de despedirnos. Bueno, gente, ya terminamos todo el recorrido por el Parque Nacional Talampaya. Fue un recorrido espectacular, así que si vienen a La Rioja no se lo pueden perder. Voy a contarles un poco de los precios. La entrada al parque vale 1.500 pesos y las combis que nos tomamos y nos hicieron todo ese recorrido que les mostramos valieron 28.300 pesos. Hay otros tipos de recorrido para hacer donde puedes visitar algún punto más. También hay opciones para hacer senderismo, caminando, tipo trekking y también bicicletas. Así que bueno, toda esa información les vamos a dejar la página del parque abajo para que la puedan chequear qué quieren hacer. Respecto del nombre Talampaya, no se los habíamos comentado, quiere decir agua de río seco. Ese es el significado de su nombre. Y después, un comentario más, el sendero del Triásico que hicimos recién es gratuito. O sea que pueden entrar al parque sin pagar absolutamente nada y hacer este sendero. Conclusiones, nos encantó visitar el Parque Talampaya. Tiene unos paisajes absolutamente increíbles y estamos muy felices. Así que bueno, vamos a aprovechar para despedirnos de este video. De este video y de este viaje. De este video y de este viaje. Aclaraciones, tema Noche y Día Turismo, nos encantó, nos gustó mucho hacer el recorrido con ellos. Obviamente, lo que no tiene tan a favor es que siempre vas a estar, no a las corridas, pero bueno, con los ritmos, al ritmo de todo el grupo, y que tal vez querés hacerlo más a tu ritmo, más despacio, no se puede. Y también que puede haber cualquier tipo de cambios como nos pasó a nosotros, de que de repente sale más tarde, de que se te cancele una excursión, y bueno, tenés que adaptar a eso que puede pasar, no solo con esta agencia, sino también con cualquier otra que contrates. Así que bueno, esperemos que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, dejarnos un comentario, un like y de seguirnos en nuestras redes. Adiós. Adiós.